esa canción es nuestra oración, que la voluntad del Señor sea hecha en toda la tierra y Él cumple su voluntad a través de la iglesia, la ha revelado a nosotros, ha dado para que nosotros la proclamemos. Si por favor esta mañana pueden abrir sus Biblias al libro de Judas, estudiando aquí en la carta. Hay un mensaje muy necesario para la iglesia en ese tiempo y también para la iglesia de nuestro tiempo. Vamos a empezar en el versículo 3, pero hoy vamos a estar estudiando el versículo 5. Por favor, lean conmigo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si se acuerdan del domingo pasado, que mientras Judas tenía la intención de escribir de que lo que él llama de nuestra salvación común, las verdades del Evangelio, la manera que alguien puede ser salvo, fue prevenido a hacer esto por una necesidad o un peso que tenía sobre él de la necesidad del momento. Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y mientras Judas estaba escribiendo, él se dio cuenta de a lo mejor una conversación personal o a través de la escritura de Segunda de Pedro, que es muy parecida a Judas, o alguien le dio una carta detallando el problema en la iglesia y los falsos maestros que habían entrado a la iglesia. Una circunstancia más o menos de esa que Judas decidió y el Espíritu Santo le dio convicción de escribir y en vez de una palabra de ánimo para una palabra de exhortación. Quería escribir de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y esta fe es la fe, nomás hay una fe, una vez que ha sido dado por los apóstoles que han dado a nosotros, y como ellos pusieron la fundación, hay que contender por esa fe, contender ardientemente. Y la clave a Judas es el versículo 3. Ese es el verbo clave que lo lleva a todo. Que de contendáis ardientemente por la fe. Judas, versículo 4, porque han entrado encubiertamente. Y versículo 3, por resultado de eso, tienes que contender por la fe. Y otra vez les acuerdo, ese llamado no es una llamada de los pastores y líderes y diáconos, está escribiendo a la iglesia, a todos se nos ha dado esta responsabilidad de contender por la fe, de trabajar por esta fe que se nos ha dado a nosotros del Señor. ¿Y qué se va a perder? Si no quieres contender, ¿qué se va a perder? Bueno, nuestra iglesia como entero, cualquier iglesia que no quiere, se va a perder su lámpara. Si no contiene en contra de el error y se pierde esa luz del Evangelio y
al final se apaga completamente. Entonces hay una iglesia en nombre y hay muchas iglesias en la ciudad y en el mundo que tienen una profesión de fe de alguna manera y a lo mejor están en una montaña, pero no tienen una luz verdadera. ¿Y cómo pasó eso? Bueno, en el nombre de amor, de confort, algo así. La iglesia y las personas en esa iglesia no querían contender. Alguien en la iglesia, a lo mejor muchos de otros, sabían que había algo que decir y parece que algo está mal, o a lo mejor habían falsos maestros en la iglesia, pero no quisieron decir algo. No, sabían que confrontar, pero no querían y a lo mejor querían ser muy de amor, pero el odio y el error se esparce y un poquito de error crea un gran error en una iglesia. El único pan que es la palabra de Dios trae vida y si no contendemos por la fe, vamos a tener pan que se daña y trae muerte. Y claro, se lo puedes cubrir con mermelada o mantequilla, pero todavía el pan está dañado y la gente se lo come y cree que es el pan de vida, pero eso lo lleva a la muerte. Es una vista mundana, un amor egoísta que quería que estuvieran todos confortables y es más confortable no contender, mucho más confortable. No más que pase lo que pase, que siga, no turbes el barco, nomás deja que las olas llevan el barco donde quiera. Pero lo que Judas dice es que si hacemos eso, si no contendemos, ese barco va a ser llevado a las rocas. No va a haber refugio. Aunque es más confortable, pero no es una excusa. A lo mejor algunos de nosotros estamos dispuestos a contender por la fe, pero no peleamos, estamos apasionados, fuimos salvos y contender por la fe y a lo mejor de todo eso que haces un poquito shock. Habían persecuciones y a lo mejor no pudiste ver que iba a doler tanto, pero ahora estás al lado, como si Dios te hubiera llamado un poquito de pelea. No más una batalla, no realizando como Judas, que está contendiendo por la fe. Es algo de la vida. Es constantemente. El llamado a ti es que te entres a la batalla y sigas contendiendo. A lo mejor algunas de las excusas pueden haber muchas más que se pueden dar. Que Judas no acepta ninguna de esas excusas. No hay otra manera de presentarlo. Tú y yo estamos exhortando, no importa lo que esté pasando alrededor, y contender a la fe. No hay excusas. Eso para nosotros dando a los santos y tenemos que contender en la batalla. Y si no queremos, el enemigo va a avanzar, porque como dice Judas, algunos han entrado. Tenemos que tomarlo como la verdad. Y como estos falsos maestros han entrado, si son confrontados, y si nunca se confrontan y nunca se les quita la máscara, otras personas que no están, no pueden discernir bien, algunas personas que apenas fueron salvas y que van a ser desviadas por la profesión y si los maestros falsos están enseñando en contra de la verdad. Y ese es el qué. Y ahora el por qué es que los falsos maestros han entrado. ¿Y cómo reconocemos esto? Lo cubrimos rápidamente. En el versículo 4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente.
los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Hay 5 descripciones aquí en esta de estos maestros falsos. Son personas encubiertas, son espías, no tienen una señal, son astutos, no van a ver esto, son muy astutos y tienes que saber la verdad, pero no solamente son astutos y entraron, pero son condenados de mucho tiempo antes. Del futuro, si quieren seguir a ellos, tienes que saber que lo que les espera es una condenación. Y también son corruptos y personas que van en contra de Dios, que son corruptos adentro y están sin Dios. Y en sus prácticas son carnales. Cambian la gracia de Dios en la sensualidad. Esa es una práctica carnal. Se dan a su naturaleza carnal y tienen un corazón que perversa la gracia de Dios y lo usan como excusa para seguir sus corazones corruptos. Y después, una más, astutos, condenados, corruptos, carnales y sin Cristo. Y escribe aquí que niegan nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. No van a decir eso, pero por su vida, esa es su práctica. Eso es lo que está pasando adentro. Ellos niegan la autoridad de Jesucristo sobre su vida. No van a someterse a la palabra de Dios. Y no quieren venir y ponerse bajo la palabra de Dios. Hombres que entran a la iglesia. Y Segunda de Pedro dice lo mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, y a lo mejor Judas leyó eso, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras que van a entrar encubiertamente y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Están condenados y muchos seguirán sus disoluciones. El mismo lenguaje son carnales y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Pedro dice lo mismo que Judas, los dos están dando advertencia de que así se van a ver los falsos maestros y los que tienes que estar buscando. Y también de Cristo nos da esta advertencia. Así es el reino. Mateo 13:24 le refirió otra parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, los ustedes que cuidan de su paso también saben que es un enemigo que viene y le pone cizaña. Yo no planté esa cizaña, alguien lo plantó. No sé quién plantó esa cizaña, pero vienen y lo plantan esa cizaña en mí. Tengo que reconocerlos y quitarlas. Estas cizañas no deben de estar aquí. No es el pasto que crece. Es lo que dice Cristo. Hay un enemigo que entra a la iglesia y no va a ser reconocido como esa cizaña. Tienes que saber que la cizaña crece entre el trigo. Son carnales, corruptos y han entrado. Y no deben de dejarse quedar en la iglesia si son
expuestos o tomar influencia. La verdad y el tiempo siempre van de mano a mano. Si estos hombres, mujeres, entran a la iglesia, tienen un corazón en contra de Dios sobre tiempo, y mientras están entre los santos que tienen un corazón de Cristo, se van a ver muy, muy diferentes. Dando tiempo, lo que está dentro de ellos va a salir, y lo que Judas dice, la iglesia verdadera va a ser probada. Te estoy exhortando que cuando lo reconoces, contiende por la fe. Judas sabe y conoce el precio de contender por la fe. Él vio a su medio hermano Jesús, murió por el resultado de hombres que no se pararon por la verdad. Y para poder entender lo que está a peligro, les da 3 ejemplos del Antiguo Testamento, 3 momentos en la historia de estar como recordatorios o precauciones de los que pueden ser tentados y de salir de la fe y seguir maestros falsos. Y lo que está diciendo aquí es que en una manera que si no contiendes por la fe, que tú te vas a encontrar buscando una fe falsa. Y se da la advertencia en 1 Corintios 10:11. Y hablando de estos momentos, y estas cosas les acontecieron en el Antiguo Testamento como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Judas toma eso y lo trae en su carta como una advertencia. Y aquí de una advertencia de los israelitas que estaban, y luego otra de los ángeles que cayeron, y otra de los de Sodoma y Gomorra. Entonces, a lo mejor pudieras esperar de los antiguos, de los maestros falsos. Pero lo que está aquí haciendo es un grupo muy grande de personas. La advertencia es dado para el grupo grande de no seguir ante los falsos maestros, o si no, eso es lo que pasa. Esa es una advertencia básicamente. No importa de qué tan cerca estás a la verdad, si en el final lo que está en tu corazón es incredulidad, vas a ser puesto con estos 3 grupos. Judas es una carta bien corta. No se puede leer rápido porque versículos 5, 6, 7, hay una teología grande detrás de estos versículos, una historia grande. Todo lo que vamos a hacer es encampar un poquito en el versículo 5 y 3 titulares para para contender por la fe. La primera es la liberación de los judíos. La liberación de los judíos. Judas empieza con más: quiero recordarlos en versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto. ¿Qué es esto? Un ejemplo muy conocido. Pero quiero recordarlos. Ustedes saben esto, saben esas cosas. Un ejemplo muy conocido de una advertencia para los que quieren estar detrás de un falso profeta. Y aquí la advertencia grande es que a lo mejor pueden tenerle miedo al hombre, más al hombre que a Dios. Aquí es una historia muy conocida en el Antiguo Testamento, y aún incrédulos saben esa historia de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto. Judas comienza: les quiero recordarles de esta historia, de que Jesús salvó este pueblo de Egipto. ¿Y por qué Jesús? No esperarías esto. Les quiero recordarles cómo Dios, como Jehová sacó al pueblo. ¿Y por qué Jesús? Porque Dios reveló a Judas que Jesús fue
el que los liberó y los salvó. Pero también te quiero mostrar también que Judas escribió, leyó un poquito de Pablo. Por favor, vayan a 1 Corintios capítulo 10. Tiene una sección completa de esta generación de personas. Y comenzando en 1 Corintios 10, 1 al 4, y él apunta que Jesús, que fue el que los liberó. 1 Corintios 10, 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, Jesús. Versículo 9, que no ponemos a Cristo ni tenemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Judas está diciendo lo mismo. Quiero acordarles que Jesús salvó su pueblo de la tierra de Egipto. Jesús fue el que los guió, a quien probaron, tentaron. ¿Y cómo los sacó? En todas las cosas, saben, del principio al final, fue realmente una apoderación poderosa de el poder y misericordia de Dios. Y por eso trae esta historia. Ahí estaban los judíos, los israelitas, estaban atados espiritualmente y físicamente en Egipto y sin esperanza, pero Dios en su misericordia fue a mostrarles misericordia de providencialmente sacando a Moisés de la tierra de Egipto, lo preparó y luego lo envió con una llamada a su vida para sacar el pueblo del Señor de la tierra de Egipto. Ahora, Dios pudo haber puesto en el corazón de Faraón. En el libro de Proverbios puede mostrar poner el corazón del rey donde él quiera, pero lo que hizo Dios, hizo 10 milagros que fue una demostración de su poder. Y al final, lo que sabemos los llevó a su liberación. Por eso 1, 2, 3, pero él quiso hacer 10. Eso no se puede confundir de que Dios está trabajando. Pero no solamente eso, pero esa generación vio esos 10 milagros, pero cuando salían, siguieron a experimentar el poder de Dios, la separación del Mar Rojo, cuando se ahogaron el ejército egipto, y la nube y el fuego y el maná, y cuando él seguía proviendo de la palabra a través de Moisés, esa generación vio todo y más. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que ese grupo era un grupo extremadamente privilegiado. Y Pablo lo pone así, lo pusimos en algunos de esos versículos, pueden seguir conmigo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, hablando a la iglesia de Corintios, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Está diciendo lo mismo. Quiero acordarles, hermanos, que este grupo tenía un privilegio espiritual tremendo y vieron cosas que ninguna generación antes o después pudieron ver. Esta generación de personas que fueron sacadas de Egipto tenían una silla al frente y venían al poder de Dios. Estaban tremendamente privilegiados. Y ese es el punto de Judas. Quiero acordarles que aunque saben todas las cosas, que es el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Pero no solo eso, lo que está diciendo, y tú estás en el mismo barco. Judas es diciéndole a sus lectores que estás extremadamente privilegiado. Y si estás aquí en este cuarto, estás extremadamente privilegiado.
has leído de todas estas cosas. Si ellos tienen algo que tú no tienes, tú tienes la palabra de Dios completamente ahí en tus manos. Tienes acceso a ella cuando tú quieras. Nadie en la historia pudieron tener la exposición de la Escritura como ustedes la tienen. Hemos podido ver toda la palabra de Dios revelada completamente. Hemos estado expuestos a su misericordia y aquí respirando, aquí viviendo en los Estados Unidos. Si estás en la iglesia, estás expuesto domingo tras domingo tras domingo. Si estás en una casa cristiana todos los días y ahora estás expuesto a la verdad, pero estás expuesto a la realidad de que Dios realmente cambia el corazón y nos hace nuevo. Judas trae esto a decirnos lo que debe resultar en tu salvación. Si no volteas a Cristo, lo que te puede llevar a tu condenación si no te arrepientes. Y ese es el punto. Entonces Judas no para de llamar a sus lectores, de recordarles de los judíos y de acordarles su privilegio. Él sigue. Y con eso, el segundo punto, no solamente la liberación, pero la destrucción de los judíos. En Judas 5, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Cuál es el punto aquí? Es bien básico. El mismo Jesucristo que ofrece liberación a los que se arrepienten ante Él, también no va a parar y a pensar de destruir en los que no creen en Él. Los salvó, pero después esa palabra se sale de Deuteronomio. Y entonces la idea aquí es que Jesucristo vino la primera vez a liberarlos, pero la segunda para destruirlos. Y como John MacArthur menciona en esa sección, que aquí es un paralelo directo de la primera y segunda venida de Cristo. La primera vez, sí, Cristo vino a salvar, para buscar y salvar a los perdidos, pero la segunda vez más, Él va a venir a destruir. Él va a venir a destruir. Esa es la promesa. Y en ese grupo que va a ser destruido son los apóstatas. Los que estaban pretendiendo espiritualmente, los que crecieron en la iglesia, los que están en la iglesia, pero los que no se han arrepentido sinceramente ante Dios, ante Cristo. Los que han escuchado el Evangelio. Aquellos que han experimentado el poder del Evangelio, saben las historias de la Biblia, los que tienen la Biblia han experimentado lo bueno de Él, pero nunca se sujetaron al señorío de Jesucristo. Pero en los judíos que no creyeron, los incrédulos, sabíamos que hay muchas señales de que estaba apuntando a su apostasía. No querían creer que había un Dios que sinceramente los iba a sacar de los egipcios. No querían confiar en su habilidad de guiarlos a través del desierto. La idolatría estaban constantemente argumentando de la provisión de Dios y querían en su corazón el deseo de regresar a lo bueno de Egipto. En Números 14:4, ¿por qué el amalecita del cananeo? ¿Y por qué nos trae Jehová? ¿Por qué no sería mejor volver a Egipto, a la esclavitud? Pero también rechazaron el líder que Dios había apuntado por ellos. Porque Jehová habló a Moisés, ¿hasta cuándo? Y ellos querían a alguien más. Y una moralidad sexual en Números 25, 1 al 9,
que empezaron a prostituirse con las hijas de Moab, siempre estaban tentando al Señor y estaban peleando con Dios. ¿Está el Señor con nosotros o no? Es algo tremendo. ¿Cómo van a poder decir esto? Después de los 10 milagros, pasando por el Mar Rojo y el otro lado del Mar Rojo, ¿el Señor está con nosotros? ¿Cómo pasó esto? Incredulidad. Y al final, la culminación de todo posiblemente, que querían seguir líderes que no querían seguir el comando de Dios. La tierra prometida y lo que quisieron seguir los que no querían ir a la tierra prometida. Ese es un rechazo claro de la autoridad de Dios y su palabra. Todo eso para decir, es un grupo que aún tan cerca de lo que estaban a Dios, ahí al frente, no tenían un amor para Dios. No creyeron, no hicieron como Judas decía en el versículo, no se mantuvieron en el amor de Dios. Sus corazones fueron y siguieron otras cosas. Judas quiere que los lectores sepan que Dios no es parcial. Tú puedes, con el pueblo de Dios y porque estás alrededor del pueblo de Dios porque estás salvo, pero Dios no es parcial. Si no has creído en Él, no vas a ser salvo nomás porque estás cerca del pueblo de Dios. Si estás cerca del pueblo de Dios, no significa que conoces al Dios de ese pueblo. Esto no se va a salvar en el día de la ira. Y todo esto va a apuntar a lo que estaba en su corazón. Pero aquí, por un momento, enfocarnos a lo último. No querían entrar a la tierra prometida. ¿Ustedes se acuerdan? 10 espías fueron a la tierra prometida. Y de los 10, 2, Josué y Caleb, regresaron, dio una palabra favorita. Los otros 8 llegaron con historias de gigantes, de temor en su corazón, falta de fe en su corazón. Veían los gigantes, pero no veían al Señor sobre los gigantes, soberano sobre todo. Y no creyeron en el poder de Dios para liderarlos a través de eso. El pueblo de Dios se ha dado una oportunidad. Seguimos y obedecemos a Dios y le creemos a Él y seguimos 2 de sus profetas. O podemos evitar la persecución y lo difícil y seguimos los 8. El camino ancho o el camino angosto. ¿Le tenemos miedo a Dios o al hombre? Esto es algo extremadamente revelante. El día viene rápido de los que están en la iglesia con una profesión de Cristo. Pueden ser presentados con esa decisión. ¿Voy a temerle al hombre o voy a temerle a Dios? Esa fue la decisión que fue dada a esa generación. ¿Qué pasa si el temor del hombre está en tu corazón en vez del temor a Dios? Tú te vas a defectar, te vas al lado. El punto de Judas es asegúrate que tú temas a Dios más que al hombre. Ama a Dios más que a cualquier otra cosa. Asegúrate que estés seguro en tu corazón antes de que venga la prueba, porque es posible que venga la prueba. Y cuando venga, si no te has arrepentido y sometido ante Dios, sinceramente, vas a estar suscepto al paso ancho y lo caminarás hasta la condenación fuera de Cristo. Y aunque ese camino te
te evite la ira del hombre, no va a evitar la ira de Dios. Jesús salvó esa generación. Habían tantos privilegios, pero por su incredulidad no dudó en destruirlos. Números 14, 26, para recordarles algunas cosas. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Hay tremenda paciencia de Jehová, de la murmurar contra mí, las querellas de ellos, de hijos de Israel. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así os haré. En ese desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número, no han entrado excepto Caleb y Josué. Thomas Manson escribe, no hay seguridad en seguir la multitud a hacer lo malo. Ancha es el camino que lleva a la destrucción y angosta la que lleva a la vida. No sigas los que no siguen a Cristo, sigue a los que están en Cristo. No se te olvide que Cristo no va a tardar en destruir los que lo rechazan. Pablo hace un punto semejante en 1 Corintios 10, 5, resaltando todos los privilegios que estos judíos incrédulos disfrutaron. Paramos en 1 Corintios 10, 4 con los privilegios, pero vamos a seguir en 1 Corintios 10, 5, porque Pablo cambia su dirección. Pero de los más, de ellos no se agradó Dios, aunque Cristo los lideró, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Lo que está diciendo, que el mismo Jesús que los liberó no tardó en destruirlos. 10, 6. Mas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codicemos cosas malas como ellos codiciaron. Podemos ver la codicia. Pablo dice, busca, escudriña tu corazón y no vayas tras las cosas malas. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, no dejes algo más en tu corazón que tome el lugar de Cristo. Según está escrito, se sentó el pueblo al comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Nuestra cultura está llena de la inmoralidad sexual. La tentación es que de involucrarte, de escribirla, no entres, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es el punto? Versículo 12. Así que el que piensa en la iglesia, que piensa estar firme, mire que no caiga. No te hagas orgulloso porque conoces más del incrédulo que no están aquí. Así que piensa que estar firme, mire que no caiga. Aquí la aplicación es que Judas 21, mantente en el amor de Dios. Thomas dice, todo lo que tenemos que quitar el polvo de esta historia tan triste para que no sea nuestra historia. No lo leas en vano, pero léelos para aprender y que no seas parte de ese grupo. ¿Y por qué? El juicio de Dios no ha cambiado. Su ira por el pecado no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él va a destruir a aquellos que no han arrepentido y venir ante su Hijo. Esa es la advertencia, no sigas la incredulidad.
¿Y cómo vas a ir por esa incredulidad? Tú escribes, yo tengo una profesión y es, yo tengo una profesión de fe, pero tú vas a seguir caminando en incredulidad pensando que tu profesión externa te va a salvar, pero esa profesión que está por afuera, tú los conoces intelectualmente, tiene que venir por adentro para que tu camino hacia la destrucción vaya a cambiar a Jesucristo. Esa es la única manera de salvación, es de arrepentirse de tus pecados, de voltear de tus pecados a Jesucristo, doblar tu rodilla ante de Él y creer en su señorío. Él es mi Señor, mi Salvador, lo voy a seguir, no importa lo que venga. Ese es el corazón de un creyente verdadero. Entonces, esta es la advertencia. Judas no la da. Entonces, te voy a decir que si no has doblado tu rodilla ante Cristo, que si tienes una profesión externa, pero no has ido al corazón para cambiarte, la oferta del Evangelio está aquí presentada ante ti otra vez, que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Jesucristo y salvación. Te arrepientes, doblas tu rodilla ante Él y crees que Él es Señor y Salvador, y algo va a pasar porque Cristo promete que te va a cambiar, a ser una criatura nueva y vas a caminar una persona nueva, no perfecta, porque estás caminando con Cristo. La advertencia viene que estás en un lugar muy peligroso. El más peligroso es mejor de Hebreos, que si nunca hubieras escuchado, pero de escucharla y rechazarla es pisotear la gracia de Dios que está tratando de darte para que vengas en fe en Él. Este es el Evangelio dado hacia ti. Si caminas y si te retiras de esto, no hay esperanza. Él es el único mediador dado para salvarte. Si no estás caminando con Dios y Dios en su paciencia llama ante ti, ven a mi hijo. Y Él es el único mediador. Todo eso vale la pena pelear por ello. Va a haber peligros, persecuciones, claro. Claro. Esa es la única cosa que debemos de pelear. Muchas peleas que podemos entrar, pero esta es la que podemos, esa es la que podemos contender. Esa es la única fe que lleva a la vida eterna. Tenemos que seguir peleando por ella. Si no quieres y la perdemos, entonces no tenemos nada que ofrecer. Entonces Judas dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. Esas personas se van a ofrecer un camino más fácil, pero si te mantienes en la vida de Dios y te mantienes en Cristo Jesús, en Judas dice en versículo 21, lo que Cristo ofrece mucho mejor que cualquier persecución que podamos pasar. Y en la providencia del Señor, tengo traducción de transición, podemos venir a la Santa Cena y venir el mensaje que hemos escuchado, una advertencia a todos que no están en Cristo. Te quiero advertir al cristiano externo solamente que no estás a la mesa. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si vienes cerca a Dios con tus labios, pero tu corazón está lejos, Pablo tiene algo para ti. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si no has dado tu vida al Señor, no importa cuál es su profesión externa, por favor, deja que los elementos pasen hasta que has doblado la rodilla ante Cristo. No quiero quitarte celebra de que Dios va a mantener esa promesa ante ti. No quiero
desanimar a alguien, no quiero quitarte o hacerte dudar la salvación. Si en serio has sido salvo, por favor, toma esto con nosotros. Los hombres van a pasar y pasar los elementos. Y mientras oro, por favor, abra tu corazón delante del Señor en oración. Mientras pasan los elementos, los que necesitan gluten free, está diferente color al medio y vamos a tomar juntos ahorita en un momento. Padre, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes el estatus de cada hombre, mujer, niño aquí. Señor, te pido que traigas convicción y el Espíritu Santo tome tu palabra que ha sido hablada y aplicarla específicamente y directamente a cada corazón. Que sea una aplicación que trae ánimo para los que estamos en Cristo o convicción para los que no están. Y el entendimiento es que tengo que doblar mi rodilla ante Cristo y Él es la única manera de salvación. Señor, también ayúdanos a tener en mente de aquellos que están tentados a ser apóstatas. Ayúdanos a perseguir a esas personas, porque no hay esperanza sin someterse al señorío de tu Hijo. El Señor, que sea un tiempo de tremenda significativa, que recordamos que tu Hijo murió por nuestros pecados y resucitó otra vez, y oramos en su nombre. Amén.